Bueno, me gustaría ver si hay alguien que tiene ganas de ir, por lo menos empezando leyendo la historia, como para poder sacar las cosas más interesantes que tengamos. Si quieren que les comparta pantalla para poder ver la historia todos juntos, ¿cómo prefieren eso? Yo la leo si querés. Hola, Marcos. Hola, sí, Hola, te escuché medio bajito. Bárbaro, si querés hacemos una cosa, yo aprovecho, así por las dudas que alguien no la haya podido ver, les pongo la historia en pantalla y la vamos leyendo, ¿te parece, Marcos? Vamos dale. peloteando ahí, ¿te parece? Dame un segundito, que ya se los cargo. Ahí lo ven, ¿cierto? Sí, se Bárbaro, dale, bien. te acompaño, bueno, Ten- dale. 34 años, antecedentes personales tabaquista de 10 cigarrillos por día, apendicectomizada por vía abierta a los 21 años, niega alergia a fármacos. Antecedentes obstétricos, 3 gestas, 2 partos vaginales, un IVE. Antecedentes ginecológicos, menarca a los 12 años, ciclos regulares, perdón. Método anticonceptivo, DIU, té de cobre, colocado luego de su último embarazo que fue el IVE hace 4 años. Refiere controles normales, no vacunada para HPV. Última colpocitología oncológica en octubre del 23, negativo para lesión intraepitelial o malignidad. Motivo de consulta, dolor Marcos, Marcos, perdón. Sí, Hasta ahí, ¿hay alguien que haya tenido alguna duda con respecto a la historia o que no haya entendido algún detalle? No, está No, está claro. bastante clara. ¿Estamos bien? Bárbaro. Bien, yo igual, también una de las ideas es que las historias también sirvan como ejemplo para ver un poco cómo usamos nosotros el armado de las historias. Vieron que las historias se pueden armar a partir de, o sea, comenzando con la ficha patronímica y el motivo de consulta o el motivo de ingreso, o de esta manera con los antecedentes primero. Yo creo que eso es indistinto, es un tema de uso y de practicidad para cada uno, pero bueno, es un formato. ¿Tá? Si les queda alguna duda o algo, vamos parando si les parece. ¿Tá? Gracias, Marcos. Seguimos, dale. bien, motivo de consulta, dolor hipogástrico. Consulta en urgencia por dolor que comienza hace una semana en hipogastrio, sin desencadenantes claros, tipo gradativo que va en aumento, que irradia fosa ilíaca izquierda, que ya no calma con analgésicos comunes. Refiere flujo amarillento con fetidez, discreto prurito vaginal desde hace 3 semanas, por lo cual no consultó. Agrega en el día de ayer sensación febril y se constata temperatura axilar 37,9, por lo que consulta el día de hoy. Niega náuseas, no vómitos, no alteraciones del tránsito digestivo ni urinario, no astenia ni dolor osteoarticular. Del examen físico, en el momento de la consulta se destaca buen estado general, temperatura 37,9, pulso 84, piel y mucosas normocoloreada, bucofaringe y linfoganglionar normales, mamas sin lesiones ni tumoraciones, abdomen blando depresible, dolor a la palpación profunda de hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. No contractura parietal, no defensa, no dolor a la descompresión. Especuloscopía, cuello eritematoso, se visualizan cerdas de DIU normales, flujo abundante amarillento con fetidez, vagina sin alteraciones. Tacto vaginal, cuello posterior, 2 centímetros de longitud, cerrado, cerdas de DIU normales. Útero en anteverso flexión, de tamaño normal, doloroso a la palpación bimanual, dolor a la lateralización cervical, fondo de saco lateral derecho, sin dolor ni tumoraciones. A nivel de fondo de saco lateral izquierdo, el examen despierta dolor, por lo que es dificultoso. No impresiona tactarse tumoraciones a dicho nivel. Bien, perfecto. Cuéntenme una cosa, ¿les quedó alguna duda con respecto a la historia? No, ¿Estamos bien ahí? Bárbaro. Dejo de compartir un segundito, así podemos, bueno, por lo pronto, si quieren, nos podemos ver ahí. Bárbaro. Gracias, Marcos. Buenazo, sin lugar a dudas, creo que no haya quedado ninguna duda con respecto a la historia. Vieron que una de las preguntas que yo le dejé marcadas ahí, como para empezar a pensar esta paciente, es cuál es la orientación clínica para razonar, ¿no? O sea, para el razonamiento clínico. ¿Cómo les parece que podemos empezar a pensar en qué le pasa a esta señora?
fue la primera pregunta que se plantearían ustedes. Si viene esta mujer, tienen esta paciente que le sacaron estos datos de la historia y del examen, ¿cómo podemos empezar a razonar esta situación clínica? Capaz, buen día, perdón. Capaz Hola, que buen por ser día. mujer, estar en edad reproductiva, consulta por flujo, dolor abdominal en realidad, pero tiene flujo. Primero descartar que no tenga un embarazo. eh, Bien. y bueno, no dice que que use métodos de barrera, así que también descartar infecciones de transmisión sexual. Eh, Bien. Noemí, puedo usar un poco lo que vos dijiste porque me parece que hay unas cosas súper interesantes ahí. Acompañame un poquito en el razonamiento. Vos dijiste, bueno, entonces es una mujer que viene me dijiste por flujo, y ahí yo creo que estoy un poquito en desacuerdo. ¿Por qué es que viene esta paciente? Por el dolor de abdomen de hipogástrico. En Ahí va. principio, si bien es de la esfera ginecológica lo que estamos dando, hay que descartar otros cuadros de abdomen, yo que sé, quirúrgico, otras cosas que Claro, te puedan dar. Este porque cuadro no se orienta a algo quirúrgico, no está con diarrea, no está con otras cosas que te orienten, pero en principio lo que habría que descartar sería eso. me gusta ese razonamiento que es un poquito más realista. Chirina, a ver, obviamente que hoy está en un encare de ginecología, con un docente de ginecología, en preparación de internado en el sector de ginecología, ni que hablar que hoy seguramente conversemos de una patología ginecológica, ¿no? Creo que estamos todos de acuerdo, aparte ya tienen el título del tema y todo. Pero vieron que la cosa no siempre viene con título rotulado en la frente de la persona que viene a la consulta, obviamente. Entonces acá, estas de las situaciones como más desafiantes un poco para la orientación en el razonamiento clínico. Pero miren, esto mismo que estamos conversando ahora pasa en las puertas de los hospitales. Por ejemplo, si esta paciente consulta en la puerta del Pereira Rosell, por ejemplo, como yo estoy ahora, ¿tá? Obviamente que uno tiene que razonar a ver si la situación que tiene esta paciente, o sea, si la patología que tiene esta paciente es ginecológica o no, ¿la verdad? Porque puede ser ginecológica, pero puede que también no sea ginecológica. Y solo por el hecho de que haya consultado en un centro ginecológico, no necesariamente quiere decir que va a ser ginecológico. ¿Tá? Entonces, un poco siguiendo lo que decían, empezamos por el motivo de consulta que la trae a la paciente, ¿no? Entonces, consulta por un dolor en hipogastrio, ¿no? Gravativo de una semana de evolución que se irradia a fosa ilíaca izquierda. Bien. ¿Ese dolor nos orienta a algo o es patognomónico de alguna cosa? ¿Nos hace referencia a alguna patología en particular o de alguna esfera, o sea, dolor de origen digestivo, ginecológico, urológico? ¿Qué les parece? Leticia, sí, sí, dale nomás. En realidad, no sé si me escucha bien. Perfecto. Ok, buen día primero. Buen Eh, día. en realidad, ese dolor puede ser atribuido o sea, no es específico solamente de una patología ginecológica que, como vos decías, ya nosotros estamos sesgados y ya sabemos que viene por ese lado, pero en realidad el dolor sabemos que está presente en múltiples patologías. Ahora, cuando uno lo complementa, en este caso, con un elemento del examen físico, donde habla dónde está esa expresión de dolor, de que es a la palpación bimanual, a la laterización del cuello, entonces, bueno, es como que uno va haciendo como un embudo y va cayendo sobre diagnósticos un poco más precisos que se expresan como dolor, pero que agregan otra sintomatología como esa que te mencionaba. Nos orientaría digamos, a algo más ginecológico, que bueno, no sé si ya querés destaparlo o lo dejamos para un ratito. A ver, voy a ir por el lado que vos venías, Leticia. ¿Tá? O sea, lo que vos me decís está bárbaro.
O sea, sin sesgarnos nosotros en lo que estamos conversando ahora, tenemos que pensar si ese dolor es de origen ginecológico o es de otro origen, que perfectamente lo puede ser. Y no, la respuesta a lo que yo te preguntaba, la dijiste vos. Ese dolor no tiene nada de específico de ginecológico, ¿no es cierto? Puede ser explicado por algo ginecológico o por algo no ginecológico perfectamente bien. Lo que vos empezaste a agregar, que está bueno, es, vamos a buscar otras cosas en la historia que me hagan pensar si esto me puede decantar en alguna de las esferas que estábamos conversando. Pero lo que yo no estoy muy de acuerdo es que te fuiste directamente al examen físico, que me parece bien, porque el examen físico habría que hacerlo en todas las pacientes, pero capaz que antes de la historia hay algo más que nos puede orientar en si tenemos que ir a hacer un buen examen físico ginecológico o tenemos que hacer un buen examen físico digestivo o urológico, por ejemplo. Entonces, mi idea es, para que ustedes no se pierdan mucho, en esta etapa donde lo que tienen que hacer es sacar mucha información clínica de la historia, está bueno siempre tener en cuenta todo lo que han practicado hasta este momento. Preguntamos dolor, preguntamos a TLIEF. ¿Lo caracterizamos bien el dolor? Perfecto. Y al final de la TLIEF, ¿qué vamos a preguntar? Elementos o fenómenos acompañantes, ¿cierto? ¿Qué tenemos de esta paciente? La paciente, aparte del dolor, refiere flujo. Capaz que ahí Bien, empezar ahí a orientar va. en la parte ginecológica. También lo de infeccioso que estaba con fiebre, para descartar que Bien, no, va a descartar, orientar entre lo infeccioso y no lo infeccioso de la esfera ginecológica. bien. Yo creo que, ¿cómo es tu nombre? Perdón, porque te veo el punto nomás, pero Ah, perdón, Agustín, es que no estoy de mi Agustín. zona, perdón. No, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Agustín, lo que vos estás diciendo está bueno, viste, que en realidad ya de la historia sacamos un par de elementos acompañantes que nos pueden ayudar en dos cosas, ¿cierto? Una, en pensar en patología ginecológica, porque hay flujo y prurito vaginal, ¿no? O sea, bueno, después veremos si es algo que está asociado o no está asociado, pero en principio nosotros tenemos que pensar que los motivos, los elementos clínicos que sacamos del limpio de la historia tengan algún tipo de asociación, ¿cierto? Y número dos, la fiebre. Entonces, ambos también hacen referencia no solamente a de dónde viene este cuadro, sino que además también a la característica infecciosa que pueda tener, ¿no? Bien, ahora me gustó un poco más porque empezamos medio perdidos por el motivo de consulta muy amplio y nos estamos arrimando un poco más a, a la esfera ginecológica. También es verdad que al preguntarle a la paciente nos niega otros elementos de consulta digestivos como náuseas, vómitos, diarrea, ¿no? Y también no tiene alteración de tránsito urinario, ¿tá? No, la historia no es muy fina en qué fue lo que se le preguntó, pero por lo pronto no los tiene, ¿cierto? Bien. ¿Les dice algo que no tenga astenia ni dolor osteoarticular? Puede ser que descartás que sea, que pueda ser algo viral o no, nada que ver. Bueno, pero, claro, o sea, tal vez no es que uno lo pueda descartar solo por eso, pero por lo menos no te orientás a eso, ¿cierto? O sea, que pensás un poco en realidad en esa fiebre y en esa patología infecciosa, pero no como algo con un síndrome de impregnación viral. Bien, bárbaro, bárbaro. Bueno, bárbaro. Y seguimos un poquito. Leticia hacía referencia a algunos elementos del examen físico, ¿no? Entonces ahora ya tenemos un poquito de orientación a que puede ser un cuadro ginecológico, ¿verdad? Y Leticia, contame qué cosas encontraste en el examen físico que te sirven para arrimarte un poquito al diagnóstico.
Dame un minuto porque recién llegaba al trabajo. Tranqui, tranqui, tranqui. Ahí, vos me podés poner la historia de nuevo, porque me lo quedé todo de oído nomás mientras La venía. historia, dale, cómo Sí, no. Mira, ahí la tenemos adelante. bueno, a ver. Bueno, y ahí del examen físico, de lo que me había acordado que mencionaba, era que cuando se hizo la palpación del bimanual, despertaba dolor y a la lateralización también, y además em, un cuello eritematoso con flujo abundante, amarillento, con fetidez, Bien. y bueno, y O sea que como un poco, empezando un poco por orden de lo que uno haría en el examen físico, ¿cierto? Primero que nada, pondría un espéculo, haría una inspección profunda, ¿cierto? Y ahí verías un aparato genital inferior que tiene elementos de inflamación, ¿verdad? Con el cuello eritematoso, ves ese flujo, o sea que pensás en la presencia de una infección genital baja, ¿no es cierto? Bien, y después, obviamente que si seguís con el examen, como vos decías bien, ¿tá? Vas a encontrarte con algunas cosas que te llaman la atención, ¿no? Un útero que es doloroso a la palpación bimanual y con dolor a la lateralización cervical, ¿verdad? ¿Y eso te permite arrimarte algún diagnóstico? ¿O a alguien le permite arrimarse algún diagnóstico? En realidad nos habla de miometritis y parametritis Bien, y nos permitiría a la IP. bien. Yeritza, eh, podemos ir de repente un poquito por orden, antes de llegar a zambullirse, digamos, en el diagnóstico, tan así, pero está muy bien lo que está diciendo. Primero que nada, yo te diría, ¿no? Tenemos un cuadro de dolor de origen ginecológico, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bien. Ante un cuadro de dolor abdominal de origen ginecológico, ¿tá? Hay que ver si es un cuadro de dolor abdominal de origen ginecológico infeccioso, gravídico, no infeccioso ni gravídico, ¿cierto? sí. Tá. Entonces, con respecto a esas cosas, hay algunas cosas que podemos decir, ¿no verdad? ¿Es un cuadro infeccioso? Al parecer sí, por la Parecería fiebre. que sí. Bien. ¿Es un cuadro gravídico? Al parecer no. Al parecer no. Exactamente. Estaría bueno con esta paciente contar con qué cosa. ¿Qué tendríamos que preguntarle que no le preguntábamos? Podemos hacer una beta HCG o igual Pará, está no me, con no, el no DIU. me gastes plata, no me gastes plata. La FUM. Claro, Ah, perfecto. es, Preguntarle cuándo fue su fecha de última menstruación, ¿cierto? Bien. Porque además pasa que justo tiene un método anticonceptivo eficaz de larga duración, que además acabas de examinar y viste que las cerdas del DIU están normales, por lo tanto pensás que ese DIU está en su lugar, en su sitio, por lo tanto no debería estar funcionando mal como, por lo menos como método anticonceptivo, ¿no? Bien, entonces tenés muchas cosas a favor de que no sea una patología gravídica, ¿no? Bien, bárbaro. Entonces, bueno, nos arrimamos a que sea un cuadro ginecológico de etiología infecciosa, ¿cierto? Bien. ¿Y las infecciones ginecológicas cómo pueden ser? A grandes rasgos, englobándolas en casilleros grandes. ¿Altas o bajas? Ahí va. ¿Y cómo las podemos dividir ahí, Marcos? Em, Bajas, creo que se divide en vulvitis y vulvovaginitis. Ujú. Em, Y tenemos alguna más también. sí, no sé, ¿Dónde no me estaría acuerdo bien. el punto de corte, pensándolo de forma anatómica, para pensar si son bajas o son altas? en el orificio cervical En- interno. Ahí está. Perfecto. Entonces también dentro de las bajas podríamos incluirle la cervicitis,
Y también podríamos incluir algunas otras infecciones específicas, pero bueno, no viene mucho al caso. ¿Ah? Bien, entonces, bárbaro. ¿Y las infecciones genitales altas, cuáles son? ¿Cómo se llaman en global? EIP. Ahí va. Bien, perfecto, perfecto. No tenga miedo, está perfecto lo que están diciendo. O sea, las infecciones genitales bajas son todas estas que conversamos y son por debajo del orificio cervical interno. Y las infecciones genitales altas son lo que llamamos enfermedad inflamatoria pélvica, ¿tá? EIP. O sea, cuyo compromiso es profundo, o sea, del orificio cervical interno hacia arriba. ¿Tá? Bien, ¿y qué cosas del examen o de la historia nos hacen pensar en que esta infección sea una infección genital alta, como me dijeron recién? El dolor a la lateralización cervical y también el dolor a la palpación bimanual. Ujú. Y hay alguna otra cosa más también. Sí, Y el que dolor a despierta nivel de dolor. fondo de saco. Ay, El dolor a nivel del fondo del saco izquierdo, que por ahora le vamos a llamar dolor anexial. Bien, ¿y qué otra cosa más? El flujo. No habla de dermatitis. A ver, ¿y el flujo a vos te hace pensar en que es una infección genital alta? No, no necesariamente. Yo estoy de acuerdo que te hace pensar en que es una infección genital, ¿no? Porque con el flujo nosotros nos orientamos a que esta enfermedad infecciosa viene de la esfera ginecológica, ¿no? Pero las infecciones genitales bajas van a cursar con flujo, ¿no? Pero no van a ser infecciones genitales altas. Ahí estaría una pequeña diferencia, ¿no? Pero hay otra cosa más que si bien no es exclusivo, te orienta bastante bien a que el compromiso supera ese lugarcito del orificio cervical interno. ¿Cuál viene a ser? la El fiebre. cuello eritematoso. La fiebre. ¿No? Bien, perfecto. Normalmente no es que todas las infecciones genitales altas cursen con fiebre, algunas pueden no cursar con fiebre, ¿tá? O la fiebre puede ser por algún otro motivo, pero lo que clásicamente las infecciones genitales bajas no cursarían con fiebre, no deberían cursar con fiebre por ellas mismas, tal vez pueda haber fiebre por algún otro mecanismo. ¿Tá? Bueno, bien, así que vieron que dimos un montón de pasos, o sea, catalogamos ese dolor abdominal como un dolor de probable origen ginecológico. ¿Tá? Vimos que tenía una infección genital baja que la pudimos ver al examen, ¿no? Después analizamos que esa infección genital no solo era baja, sino que además era alta por algunos elementos clínicos y del examen físico que nos lo dijeron, ¿no? Y llegamos a que eso nos hacía un diagnóstico de una enfermedad inflamatoria pélvica. ¿Hasta ahí vamos bien o no? Sí, Bien, bárbaro. Déjenme ver un poquito, porque habíamos puesto alguna otra cosa más. Bien, perfecto. Así que ahí llegamos a una primera parte del razonamiento clínico, ¿no? Después, ¿a mí me alcanza solo con decir que esta paciente tiene una enfermedad inflamatoria pélvica o tengo que avanzar un poquito más? Dicho de otra manera, las infecciones genitales altas, las enfermedades inflamatorias pélvicas, ¿con eso ya me alcanza? ¿O tienen subclasificaciones? ¿O necesito afinar un poco más el lápiz en qué compromiso pueden tener? ¿Son todas iguales de importantes? ¿Se solucionan todas de la misma manera? O sea, según se acompañan con complicaciones o no, se pueden clasificar en EIP no complicada y EIP complicada. Y dentro de EIP complicada
bueno, tumoral, con periperitonitis, peritonitis generalizada, que en este caso, o sea, clínicamente no parece tener ninguna complicación. Bien, estoy muy de acuerdo contigo, Belén. Bárbaro. Entonces, capaz que para saber un poquito de eso, podemos afinar un poco qué cosas del examen nos hacen pensar en eso, o en que tenga alguna complicación, y qué cosas nos dicen que no tiene una complicación. ¿Te parece? ¿Cuáles pueden ser esas cosas? ¿Qué cosas encontraron ahí en la historia? En que les pongo de vuelta el examen físico. Bueno, decía que tenía dolor, ¿no? A la palpación de fondo de saco lateral Ajá. izquierdo, que eso te puede llegar a orientar a que pueda tener o sea, capaz que un absceso o inicialmente capaz que una tumoración parauterina en primer lugar. Bien. O sea que ahí eh, no se van a poner a pelear Marcos y Belén, pero vamos a tratar de afinar un poco más el lápiz, ¿no? Porque Belén está convencida que no tenía nada más esta mujer y Marcos dice, no, pará un poquito, que ahí podemos tener un absceso o alguna otra cosa más. Bien, lo que sí sabemos en realidad es que tiene dolor al examen del fondo de saco lateral izquierdo, ¿cierto? Pero además nos pasa que, como pasa en la vida misma, ¿tá? Es más difícil afinar más el lápiz desde el punto de vista clínico, porque esta mujer, al tener dolor, no nos permite lograr un buen examen físico ahí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí. Bien. ¿Y qué otra cosa más del examen podemos sacar para nosotros o pensar en algo complicado o quedarnos más tranquilos? Que al examen abdominal no tiene contractura, no tiene defensa, o sea, no tiene irritación peritoneal. Bien, no tiene ningún elemento de irritación peritoneal, ¿no? Entonces yo puedo pensar que por lo menos, ¿qué es lo que no tiene esta paciente clínicamente? Peritonitis. Peritonitis. Ahí va. Perfecto. No tiene una peritonitis, por lo menos esta paciente. ¿Ah? Y la peritonitis en todas sus etapas evolutivas, ¿no? No tiene una peritonitis ni localizada, ni regional, ni generalizada. ¿Ah? ¿Y qué otra cosa más a mí me permite pensar en el examen físico que esta paciente no tiene, no está desarrollando? Por lo menos clínicamente, la verdad. Tiene un buen estado general, entonces no vamos a pensar en sepsis. Bien, perfecto. No es que lo vayamos a descartar de pique, la verdad, pero por lo menos clínicamente no estamos pensando en un compromiso de conciencia ni de sistemas nobles, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Buen estado general, tiene un pulso normal, no nos dice sobre su presión arterial, eso, pero por lo menos ya estamos pensando en una paciente que clínicamente no tiene un compromiso de su estado general por una patología infecciosa. ¿Ah? Bien. Entonces, dicho mal y pronto, de todo el abanico de posibilidades de complicaciones que puede tener esta patología infecciosa, ¿tá? Por lo menos ya sabemos que las cosas más jorobadas y más graves no parecería estarlas teniendo, ¿tá? Y bueno, ahí nos queda la duda de si no tiene alguna de las complicaciones iniciales, ¿cierto? Bueno, entonces, otra de las preguntas que planteábamos ahí es, ¿considera que debe solicitar para clínica? Y en caso de que sí, ¿qué estudios pediría y qué esperaría encontrar? ¿Qué piensan ustedes? Cuéntenme, ¿le pedirían para clínica? ¿No le pedirían para clínica? ¿Qué le pedirían? Un hemograma para valorar principalmente el leucocitosis, que espero encontrar. eh, Como otro parámetro infeccioso, capaz que una PCR. eh, bueno, una beta HCG, como había dicho la compañera inicialmente, capaz que para descartar. Este, si bien no nos orientamos a que pueda ser gravídico, capaz que podríamos pedirle, creo yo que habría que pedirle.
Ya no sé, que Bien. Una eco Marcos, Fotografía para a- descartar a- sepsis. ahí va. Vamos a tratar de entonces, Marcos entonces plantea de pedir un hemograma, plantea de pedir una PCR, plantea de pedir una beta. Perfecto. Yo le voy a dar bola a Marcos y esas cosas se las voy a pedir. No me ha gastado mucha plata. A ver, ¿quién más quiere pedir algo más? Marcela, ¿puede ser? Los funcionales para descartar sepsis. Bien. O sea, ¿Qué le vamos a renal pedir y entonces, Marcela? enzimograma. Función renal y... Funcional y enzimograma hepático. Bien. ¿Y qué más? Una Una eco, pregunta. imaginar. Espera, esperen. Vamos a ordenarnos. Marcela plantea, para función renal, para valorar la función de los riñones, vamos a pedirle función renal, ¿no? Azoemia, creatinemia. Y para valorar la función hepática, vamos a pedirle función de hemograma hepático. ¿Y qué más hay que pedirle para valorar la función Gracias. hepática? Gracias. Gracias. Perfecto. Me gustó, ahí me gustó. ¿Está? Bien. Una ¿Qué más pregunta. querían pedirle por ahí? Perdón, Leticia había puesto algo en el chat, si no me equivoco. Ya voy, Mariana. Serologías. ¿Le pedirían serologías a esta paciente? Sí, Sí, ¿no? por- Bien, porque las enfermedades inflamatorias pélvicas son enfermedades de transmisión sexual. Siempre que se diagnostica una, habría que descartar que no tenga las otras. Igual, de todas formas, vamos a pensar que le estaríamos haciendo en la urgencia a esta paciente. Muchas veces las serologías no salen en la urgencia, pero si tenemos la posibilidad, por lo menos, test rápidos de VIH y de sífilis podríamos hacer, ¿no? Bien, Mariana, ibas a preguntar algo, sí, decime. No, mi pregunta es sobre los funcionales. O sea, en todas las enfermedades inflamatorias pélvicas los solicitamos porque aunque no tenga elemento de repercusión funcional y no sospechamos algo más grave. Bueno, más o menos, hay que seguir un poco el criterio clínico. Yo creo que en toda paciente que tiene una infección genital alta, que da fiebre, es bueno tener una valoración de parénquimas, ¿tá? Así como pasa en todas las infecciones profundas que tienen algo de compromiso sistémico. El compromiso sistémico puede ser simplemente reactivo, inflamatorio, ¿tá? O puede ser la expresión de un inicio de una enfermedad sistémica. Entonces, yo creo que te sirve por los dos lados, porque por un lado, si diagnosticas alguna alteración de la función, ya la empezás a mirar diferente a esa situación clínica, ¿no? ¿Verdad? Y si vos tenés tu valoración con valores todos normales, también te sirve, porque te sirve como punto de partida. ¿Tá? Te sirve para saber que hoy, en este momento, esa paciente no tiene compromiso de función hepática, función renal, ¿tá? Y porque vos también después vas a querer valorar la evolución de esa paciente, ¿tá? Si esa paciente evoluciona bien, espectacular, pero si después evoluciona mal, vas a tener un punto de partida inicial en el que vos tenías estudios normales, por ejemplo, ¿tá? Bien, gracias. De la misma manera que lo que decía Marcos, por ejemplo, que es él primero que nada planteó de pedirle reactantes de fase aguda, ¿no? O sea, valorar su leucocitosis, valorar proteína C reactiva, que a mí me parece que está bárbaro, está buenísimo, eh, pero yo creo que les plantearía la pregunta al revés. ¿Los reactantes de fase aguda les cambiarían el diagnóstico de esta paciente? no, No, no. No, no. No se los cambiaría, ¿no? Porque el diagnóstico seguiría siendo el mismo, ¿tá? Mientras que, por ejemplo, si vos tuvieras una crisis alterada, una función hepática alterada, una función renal alterada, capaz que sí te cambiaría el diagnóstico, ¿no? Porque ya tendrías algún elemento de infección sistémica. Pero bueno, eso es otro capítulo. Ahora, entonces, ¿no le pedimos los reactantes de fase aguda porque no nos cambian el diagnóstico? los pedimos igual. ¿Por qué, Yelitza? Y porque nos pueden hablar de la severidad dependiendo de cuánto estén elevados o no, y del pronóstico. O sea, así de la evolución, como puso Leticia en
en el chat. Ahí va. Bueno, yo creo que pueden orientarnos un poquito en la gravedad, eso es un poco relativo, porque a veces sí, a veces no, pero sobre todo nos van a servir como punto de partida para valorar la evolución después, ¿no? De la misma manera que nos sirve el criterio clínico, tenemos un punto cero en el cual nosotros tenemos dosificados en restantes fase aguda. ¿Tá? O sea, mejor dicho, si nosotros no lo sacamos ahora, no tenemos este valor para después valorar cómo sigue esa paciente después más adelante. ¿Tá? Bueno, buenazo. Y por ahí alguien me tiró otro estudio. No me acuerdo bien quién fue, que quería pedir una ecografía, ¿no? ¿Qué tipo de ecografía le pediríamos? Yo dije una eco transvaginal. Como en el examen físico no dejó mucho de analizar, estaría bueno. Bien, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, tenemos que estudiar un poco más qué pasa en ese anexo izquierdo, sobre todo, ¿cierto? Bueno, yo les muestro un poquito los estudios que tenemos de esta paciente y ustedes me dicen qué piensan. ¿Les parece? Bien. ¿Se ve ahí o no se ve? Bien. Tenemos una ecografía transvaginal que tiene un útero en anteversoflexión de medidas 86 por 45 por 50 con una línea endometrial de 12 milímetros. El ovario derecho de 33 por 28 milímetros con folículos en su interior y el ovario izquierdo de 30 por 26 y se describe para ovario izquierdo, imagen alargada, econegativa, con contenido heterogéneo bien delimitada de 44 por 17 milímetros. Después tenemos un hemograma que tiene una hemoglobina de 12,4, leucocitosis de 14.000, plaquetas de 313.000, una proteína C reactiva de 140 y tenemos CRASI, función renal, función del sistema hepático, pusimos el CRASI de vuelta, no tiene sentido, y beta-HCG negativos. Muy bien, cuéntenme un poquito, ¿les aportó algo la paraclínica? ¿Podemos avanzar un poco más en los diagnósticos? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que clínicamente habíamos llegado hasta un diagnóstico de una EIP y después teníamos ganas de saber un poquito más con respecto a si tenía alguna complicación, si tenía o no tenía algo más de severidad? En la eco, sí, la que nos aportó que se ve la imagen alargada, econegativa, que era la duda que teníamos para clasificarla si era tumoral o no tumoral. Bien, y entonces, ¿cómo la clasificamos? Tumoral. Bien, y dentro de las EIP tumorales, ¿qué me puedes decir que tiene esta paciente? ¿Qué te parece? Por las características que dice que es una imagen alargada, sería, bueno, no me sale la palabra, ¿Mm? tubárica. Bien. O sea, lo que vos me estás diciendo, Yeitza, es que eso te parece que es la trompa agrandada de tamaño, ¿no? Sí, Ahí va. Y bueno, yo estoy de acuerdo, ¿viste? Porque las medidas son de 4 centímetros y pico por 17 milímetros. O sea, parece una imagen más bien alargadita, ¿cierto? Bien. Y cuando la trompa se alarga y se agranda de tamaño y junta contenido adentro, ¿cómo se llama eso? ¿Se acuerdan? Biosalpings. Bien, en realidad sí y no. La respuesta perfecta tiene que ser, depende de qué tenga adentro, ¿no? Bueno, sí, porque en realidad el Piosalping lo que tiene es pus, ¿no? Y capaz la Bien, inflamación, podría llegar a tener una inflamación y no necesariamente un Piosalping. bien. Y si junta líquido y no tiene pus adentro, ¿qué viene a ser? Hidrosalping. Un hidrosalpinx, exactamente. Bien, muy bien.
Bueno, igual de todas formas, en realidad, en este contexto, y sumado al hecho de que vieron que lo que decía era que teníamos una imagen econegativa con contenido heterogéneo, ¿tá? Que eso hace pensar a que el contenido pueda ser purulento, porque normalmente el hidrosalping lo que tiene es un contenido muy homogéneo y econegativo como de líquido, ¿tá? En este caso sí, nos orientamos más bien a que eso sea algo infeccioso, ¿no? Una trompa con pus adentro, que se llama, como dijimos recién, Biosalpins. Biosalpins. ahí va, buenas. Bueno, muy bien. Así que llegamos al diagnóstico de esta paciente, ¿no? Tenemos una paciente que consultó por dolor de origen ginecológico, que corresponde a la infección genital alta, una enfermedad inflamatoria pélvica complicada con un Biosalpinx a izquierda, ¿cierto? Sin elementos de diseminación regional ni sistémica. ¿Vamos bien hasta ahí o no? ¿Todos bien? Sí. Sí, impecable. Perfecto. ¿Dudas de esto hasta ahora? Nada. Por el silencio entiendo que no, entonces. Bien, vamos a ver cómo seguimos entonces. Así que vieron que la tercera pregunta, que estamos hablando del diagnóstico positivo, ya la pudimos completar juntos recién, ¿no? Y Mariana, sí, dale. Una pregunta sobre la paraclínica. ¿No Sí. tenemos que pedir también algún estudio para el flujo? Una bacterioscopía, un cultivo, no sé. Muy buena pregunta, te la hago a vos. ¿Vos le pedirías cultivo de flujo? Un, un estudio del flujo, sí, una pesquisa para gonococo, clamidia. Bien. ¿Qué te aportaría eso? Etiología, para la etiología. Capaz que después, con el tratamiento, para dirigir el tratamiento después, no sé. Mm. Bien, yo te hago una pregunta. Pensémoslo de forma práctica. Esta paciente que tiene un Biosalping, si está con fiebre, vos decís, bueno, yo no sé por qué bicho está generado esto. Vamos a hacerle un cultivo. Entonces, vos le haces un cultivo, le haces un cultivo endocervical. ¿Cuándo vas a tener el resultado de ese cultivo? No inmediato. No. Seguramente capaz que a la semana. ¿Vas a esperar una semana para hacer el tratamiento a esta paciente? No, No, digo, capaz si después, no sé, empezamos empírico y para dirigir después, no sé. Bien. ¿Y qué germen te preocupa que pueda tener en ese exudado? Eh, la enfermedad inflamatoria pélvica normalmente se genera por clamidia o gonococo, pero Ujú. por los elementos del flujo, yo pensaría también en tricomoniasis. Bien. Entonces, vos lo que querés es saber si tiene o no tiene una tricomona, o si tiene una Sí, clamidia, o si no la tiene. sí, Bien. y ahí no sé si el tratamiento es diferente. Y si después el exudado te viene que no la tiene, Bueno, no sé. mirá, te digo dos o tres detalles para que tengas presente con respecto a esto. ¿Tá? Está buena tu pregunta, y vos perdona que yo te estoy agarrando a vos para el peloteo, está buenísimo, pero justamente porque me hiciste esa pregunta, pero nos sirve un montón para el razonamiento. ¿Tá? A ver, en términos generales, lo que dice Mariana está bárbaro. Si yo tengo una enfermedad infecciosa, una infección específica, lo que yo necesitaría es corroborar y confirmar el germen que la está causando. ¿Tá? Y también lo otro que dijo es súper importante. Aunque yo no le vaya a hacer un tratamiento hoy, dependiendo del germen que la genera, está bueno hoy tomar una muestra de cultivo, ¿tá? Para yo después, cuando tenga el resultado, poder realizar un plan antibiótico ajustado al resultado y a la resistencia antibiótica que pueda o no tener ese germen. Ese razonamiento que hizo Mariana está bárbaro, está perfecto.
un pequeño detalle, no tanto para este tipo de infecciones, pero por la propia biología de las infecciones genitales altas. ¿Ah? Ocurren 2 o 3 cosas que son importantes tener presente. Punto número 1. La infección genital alta, la enfermedad inflamatoria pélvica, es una infección que funciona un poco particular. Funciona clásicamente le llamamos como en 2 olas de embate. La primera ola de embate es un embate específico y es más bien asintomático o pausisintomático, cuando no da muchos síntomas. ¿Tá? Esa infección tiende a ser específica por algunos de los gérmenes que estuvimos conversando específicos que son de transmisión sexual. Clamidia, gonococo, micoplasma, ureaplasma o algunos otros gérmenes más específicos que dan algunas otras infecciones bien propias de estas características, así como por ejemplo el Actinomyces israelí, que se asocia con la presencia de DIUs, pero igual da una infección un poquito diferente. Pero de todas formas, es una primera etapa de la infección específica y que lo que hace es genera el daño inicial. O sea, va a generar el daño a nivel del endometrio, a nivel del epitelio cilíndrico de las trompas. ¿Ah? Bien. Y después, cuando se consolida la infección sintomática, con la gravedad que ya conocemos y todo, es una infección que se da en esos mismos lugares del primer ataque, pero con sobreinfección polimicrobiana. Y ahí es donde tenemos bacilos gram negativos, anaerobios, cocos del tracto digestivo, Gardnerella como parte del tracto genital inferior. Entonces, a la altura que estamos nosotros en esta paciente, esa infección ya es una infección polimicrobiana. Y aislar un germen causal ya se hace muy difícil. Segunda cosa, conocemos los gérmenes que están habitualmente presentes ahí, así que podemos hacer un tratamiento antibiótico empírico dirigido. Y tercera cosa, que tomar un cultivo del lugar donde se asienta la infección hoy no es posible, porque ¿cómo llegarías vos a la trompa, en este caso, para tomarle un cultivo? ¿Se entiende? El cultivo que vos podrías tomar es un cultivo por un exudado vaginal, que puede o no tener representación de los mismos gérmenes que están presentes a nivel profundo. ¿Sí? ¿Me siguen el razonamiento? Sí, sí. Está. Entonces, en realidad, si bien ese razonamiento que vos hiciste, Mariana, está muy bien, en este tipo de infecciones no aplica tanto como aplicaría en otras. Yo qué sé, por ejemplo, vos tenés una infección urinaria y entonces lo primero que te conviene hacer es hacerle un urocultivo bien hecho, aunque vos no tengas el resultado ahora, para vos después poder tener ese resultado en la evolución y ajustar el tratamiento antibiótico. O tenés una infección de un absceso por un forúnculo y bueno, vos le vas a empezar un tratamiento antibiótico, pero bueno, cuando lo drenes le vas a tomar un cultivo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. ¿Tá? Justo en esta infección ocurre que por la forma en la que se produce y evolucionan, no te es tan conveniente. ¿Tá? ¿Vamos bien, che? Pero a mí me parece muy bueno que Mariana mencionara eso, porque siempre está bueno conversar de qué es lo que pasa en este tipo de infecciones con respecto al tema de los cultivos, porque siempre es un tema que surge. ¿Tá? Bien, entonces, yo igual tomo lo que dijo Mariana, porque hay unas cosas interesantes para discutir el siguiente punto. Porque nosotros vamos a pensar en qué tratamiento le vamos a mandar. Más allá de que le tomemos o no le tomemos cultivo, igual tenemos que empezar a tratar a esta paciente, ¿no es cierto? Y Mariana ya nos dijo que a ella le preocupa la clamidia, le preocupa el gonococo, le preocupa el micoplasma, le preocupa el ureaplasma, le preocupa la tricomona que anda por ahí en la vuelta. ¿Tá? Entonces, ¿con qué le vamos a tirar a esta infección? Son tres, ceftriaxona, doxiciclina y metronidazol, ¿no? Ahí va. Bueno, está bueno eso. Igual siempre está bueno pensar un poco qué es lo que yo quiero cubrir, ¿no? ¿Verdad? Entonces, a grandes rasgos, sí, lo que yo quiero cubrir son gérmenes causantes de cervicitis, o sea, gérmenes intracelulares, como por ejemplo la clamidia, el micoplasma, el ureaplasma, ¿tá? Que no, sobre todo, o sea, con doxiciclina los puedo cubrir bastante bien. ¿Tá? Yo quiero cubrir también, ¿qué otros gérmenes? Ahí, ¿cuál me quedó por el camino de esos que nosotros queríamos cubrir de forma inicial?
El conococo lo cubrí con Gonococo. ceftriaxona y El gonococo. Entonces con la metronidazol te ceftriaxona cubre tricomonas. ¿Qué cosa, perdón? Y el metronidazol te cubre tricomonas, ¿no? Ahí va. Y entonces la tricomona también, ¿da? Y el metronidazol me la va a cubrir. Y al mismo tiempo voy a cubrir anaerobios y bacilos gram negativos con la ceftriaxona también. ¿Tá? Entonces ese plan, si bien estoy usando 3 fármacos, ¿tá? Es un plan que me permite cubrir a grandes rasgos todos los gérmenes que me van a estar provocando y perpetuando esta infección. ¿Sí? Bien. Y el plan antibiótico, lo voy a empezar con ceftriaxona, metronidazol y doxiciclina. Estamos todos de acuerdo. Bien. ¿Me va a alcanzar con el antibiótico nada más? Quiero muchas opiniones acá. Vamos al revés. Levante la mano quien piensa que me va a alcanzar solo con el plan antibiótico. Habría que ver las características que no me las acuerdo del Piosalpinx, Es un Piosalpix de porque 44 por 17 en ecografía. Les pongo la eco de vuelta si quieren. Acá. ¿Tendría sanción quirúrgica? Bueno, a ver, vamos. Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Me encanta la pregunta. A ver, pensemos. Vamos a jugar un poco. ¿Quién la O operaría a esta sea, paciente? ¿Y quién no la yo operaría? tengo Levante la mano, ¿quién la entendido. operaría? No, no, dale, dale, pero así los hago ponerse entre la espada y la pared un poquito. ¿Quién plantearía que tenemos que operarla a esta señora? Señora, mire, vamos a empezar el antibiótico y la vamos a tener que operar. Yo tengo entendido de que sí, o sea, en caso, por ejemplo, de un absceso, quizás se Bueno, pero podría levanta la mano, drenar. Belén. Es que no sé cómo, es que no sé cómo levantar la mano, o sea, realmente no sé, Bueno, no importa, tu voto ya no la está. Dale, levanto porque no Belén, sé. Belén vota que sí. ¿Quién más? No, yo creo que no es necesario. Mariana dijo que no. Se empieza a picar acá, ¿eh? Bárbaro. Necesito más votos, tengo 1 y 1. Yo no sé yo creo fundamento, que pero no. yo no la operaría. Yo haría el plan antibiótico, esperaría 24, 48 horas a ver cómo evoluciona y después veo. En una primera instancia no la operaría. Bien, Capaz bien. que Así estoy que mal, tenemos ojo. una tercera opción, que creo que es la misma que comparte Michael Arián, que fue el que escribió Yo recién le en el agregaría antibiótico, grupo. ¿no? Bien. Santiago Capaz que no un lo drenaje. operaría. A ver, perdón, ¿quién no escuché? ¿Quién dijo algo más? Un drenaje capaz de hacerle, pero no sé si está bien. Florencia. Un drenaje. ¿Cómo le harías el drenaje, Florencia? Una punción ecográfica, ecoguiada. Una punción percutánea, perfecto. Bien, bien. Yo había planteado 2 opciones, pero ustedes me plantearon como 4 o 5 diferentes, che. Bárbaro. Son gente mucho mejor que yo, lo que pasa. A ver, ¿qué más? Agustín, ¿ibas a decir algo? ¿Puede ser que los mayores a 10 centímetros se drenen, los otros no? Yo leí eso. Yo tengo que el punto de corte es 8. Sí, yo creo que 3 o 4 centímetros, ahora que veo, pero no sé. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Miren que no estoy diciéndole que no a nadie. Creo que hay un poquito de verdad en todo lo que dijeron ustedes. A ver, redondeando un poquito lo que estaban conversando, me parece que primero que nada es importante caso a caso, ¿no verdad? O sea, no es que haya una conducta estandarizada, genérica para todas las pacientes igual, todo depende de cada una, ¿tá?
porque habrá alguna paciente, por ejemplo, que tenga un biosalpinx de 3 centímetros, pero que de repente tenga una peritonitis clínica. Entonces esa paciente, más allá de que uno diga, pero mirá qué chiquito el biosalpinx y que seguramente ande bien con antibióticos, si tiene una peritonitis, esa paciente ya tiene sanción quirúrgica. ¿Entienden lo que digo? O sea, ya tiene una progresión de la enfermedad que necesita un tratamiento de drenaje. ¿Tá? Después, con respecto a si hacer tratamiento intervencionista o no, clásicamente en las pacientes que están sépticas, siempre, en las pacientes que tienen peritonitis, también siempre es necesario degravitar esa infección. ¿Tá? Y en las pacientes que no tienen ninguna ni otra, ¿tá? Si son abscesos tubováricos, normalmente los abscesos chicos, hasta 4 centímetros aproximadamente, algunas guías 4, otras guías 5, ¿tá? Se intenta un tratamiento médico inicial con vigilancia quirúrgica y aquellos que son mayores a 5 centímetros, normalmente se intenta una degravitación intervencionista. Digo intervencionista porque después hay que definir un poco la forma en la que se hace. ¿Tá? Y después, para los biosalpinx, en las últimas guías, sobre todo la del CDC, no es que haya un punto de corte para el biosalpinx, sino que va a depender de la respuesta al tratamiento médico. ¿Tá? Entonces, todas aquellas pacientes que no tengan una sanción quirúrgica inicial por esas cosas que estábamos conversando, la idea es tratamiento médico inicial con antibiótico-terapia, ¿tá? Que después, o sea, hay criterios para los cuales hacerla de forma internada y hay criterios para los cuales hacerla de forma intravenosa, ¿tá? Básicamente EIPs tumorales como en este caso, o con fiebre, o que con mal medio o con mal acceso a los servicios de salud, o que no toleren el antibiótico vía oral, necesitan tratamiento intravenoso inicial, ¿tá? Y el plan va a ser mínimo por 14 días, de 14 a 21 días. ¿Tá? Y se hace vigilancia quirúrgica. Ante mala respuesta al tratamiento médico o ante empeoramiento o agravamiento de la enfermedad, se recurre al tratamiento intervencionista. ¿Tá? Un detallecito importante. Vieron que Nuestra Señora era usuaria de DIU, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer con el DIU de esta paciente? Tengo entendido Nada. que nada. ¿Todos convencidos de que nada? Yo creo que por lo absceso hay que sacarlo. Ya veo que estamos generando mucha controversia. Está bueno, está bueno. ¿Más opiniones? ¿Qué hacemos con el DIU? Ella lo tiene puesto hace muchos años, ¿no? Porque en general creo que se hace el retiro, o sea, medio sin mucha discusión si fuera de colocación más reciente, pero ahora, salvo, bueno, como dice la compañera, si no respondiera el tratamiento. Bien. Yo les cuento un poquito. Había una época en la que toda IP ya era indicación para retiro del DIU. ¿Tá? Después pasamos por una época en la que intentábamos salvaguardar todos los DIU que se pudiera. ¿Tá? El DIU en sí no es un factor causal para la enfermedad inflamatoria pélvica, pero puede ser un factor de riesgo para poder presentar una enfermedad inflamatoria pélvica. Y así como puede ser un factor de riesgo para presentar una enfermedad inflamatoria pélvica, también puede ser un factor de mal pronóstico ante el tratamiento para determinadas infecciones genitales altas. ¿Tá? Clásicamente, las enfermedades inflamatorias pélvicas complicadas con absceso tubovárico, peritonitis o sepsis requieren del retiro del DIU como parte de un tratamiento que necesitamos que tenga buena evolución, ¿no es cierto?
Igual para el retiro del DIU nunca se hace al momento del diagnóstico clínico, sino que lo que hacemos es empezamos antibiótico terapia y luego de por lo menos 6 horas de antibiótico terapia sistémica podemos hacer el retiro del DIU. Tengan presente que cuando uno retira el DIU, remueve gérmenes que pueden pasar la circulación y pueden dar bacteriemia. Entonces está bueno que esté con cobertura antibiótica, sobre todo cursando un episodio infeccioso. ¿Ah? Los biosalpings no está claro. ¿Ah? ¿Qué hacemos con los DIU? Y en las enfermedades inflamatorias pélvicas que no tienen compromiso ni anexial, ni regional, ni sistémico, intentamos conservarlos. Obviamente que después lo que tenemos que hacer es valorar cómo responde el tratamiento médico. Si responde bien el tratamiento médico, podrá conservar el DIU, y si parte de esa evolución es una mala evolución del tratamiento médico, una de las cosas que hay que hacer es hacer el retiro del DIU. ¿Ah? Y otro detalle más. Había una época, que es hace mucho tiempo, antes de mi residencia, así que ponerle que ya está viejo este concepto, pero capaz que lo escuchan por ahí, es de aquellas pacientes que tuvieron enfermedad inflamatoria pélvica, no se les podía colocar, era una contraindicación para una nueva colocación de un DIU más adelante, después de resuelto el caso clínico. Y eso también se sabe que no es así. ¿Ah? Muy bien, che. Bueno, bárbaro. Después, con respecto a lo último que les quería comentar, con respecto al tratamiento intervencionista, ahí sí hay un abanico de opciones. Santiago, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, sí. Respecto al DIU, si esta mujer lo tenía hace tiempo ya, pero si se lo puso en la brevedad, tipo hace poco tiempo, y Déjame ver al un poco poquito. día instala la Lo IP. tenía, perdón, Agustín, disculpame un poquito. Sí, No, claro. no ahondé mucho en eso, porque ese DIU, dice la historia, que está colocado luego de su último embarazo, que fue el Sí, IB, hace hace 4 4 años. años. ¿Les Sí, parece por que eso. eso se hace mucho o poco tiempo? Y hace bastante. Mi pregunta es si se lo puso, no sé, hace poco y ahora instaló la IP. ¿Lo podés vincular al DIU ahí? ¿Qué haces? ¿Se lo retirás? ¿Se lo dejás? ¿Esperás la evolución? Bueno, yo creo que ahí hay dos cosas grandes que son diferentes. Uno es el DIU como parte de la causa de esta IP. A ver, la colocación de un DIU y el retiro de un DIU son episodios, actos donde uno espera que haya movilización de gérmenes. ¿Ah? E incluso lo que yo les decía, hay una bacteriemia transitoria, incluso se absorben gérmenes del tracto genital inferior, y eso sí puede explicar algunos cuadros infecciosos. ¿Ah? Pero la EIP que se da en el contexto de una colocación de un DIU tiene una relación causal de un corto periodo de tiempo, ¿no? O sea, tal vez ese DIU haya sido colocado hace 15 días, 30 días, 40 días, no mucho más que eso tampoco. ¿Ah? Porque pensemos en una infección que les da el tiempo para generar ese daño y una sobreinfección a continuación. ¿Ah? Cuando vos tenés un DIU colocado hace 4 años, no estás pensando que tenga relación con la colocación del DIU. ¿Ah? No, sí, claro, por eso. No planteaba en el caso de esta mujer. Claro, Por eso te decía, si fuera claro. en el caso ese, no sé, que se lo colocó hace 20 días e instala ahora. En este caso, ¿qué haces? ¿Se lo Y colocás, bueno, te da tratamiento y espera la evolución? Esa bueno, la en pregunta. realidad Sí. todo va a depender. Hay que estar un poco en esa situación. Pero mirá, yo pienso que si parte del asunto es haber colocado un DIU, hay que ponerse muy en la situación, ¿no? Pero vamos a hacer el ejercicio. Si yo hubiera colocado un DIU y de repente a los 20 días la paciente consulta con una IP, tiene, eh, o sea, este tipo de clínica, hay que pensar si que tiene una relación con la colocación del DIU. Y también hay que pensar en que por algún motivo ese DIU está contaminado, ¿no? O ya sea porque su envoltorio se abrió y no estaba estéril, o porque al momento de la colocación hubo algún problema con el manejo de la asepsia y entonces no lo colocamos de forma adecuada. Entonces yo creo que como parte de la resolución de esa paciente vamos a tener que sacar ese DIU, ¿no? Distinto es si es una IP que se da a la larga, al tiempo de haberlo colocado, y que tenemos todas las condiciones para poder conservar ese DIU. Obviamente que también va a depender mucho de lo que quiera hacer la paciente. Porque si la paciente te dice, no, yo prefiero que me lo saquen, fuera,
ahí también tiene mucho que ver el deseo de la mujer con respecto a eso. O también la mujer que te dice, no, mirá, yo no me quiero colocar de nuevo un DIU, me encantaría poder conservarlo el DIU que tengo. Pasa muchas veces con los Mirena, por ejemplo, porque tienen un costo elevado. Entonces, ahí uno intenta, bueno, ver si puede evolucionar bien con el tratamiento médico en aquellas situaciones en las que nos permite, ¿ah? Para ver si podemos conservar ese DIU o no. Y normalmente, si tenemos buena evolución y no tenemos contratiempos ni nada, la verdad que muchas veces los conservamos sin problema. Bien, gracias. No sé si se entendió lo que estábamos conversando, o si quedó, por lo menos, capaz que si alguien más tiene alguna otra duda o algo, pegue el grito. Bien, no, les quería comentar lo que me había quedado colgado, que es como parte del tratamiento de las enfermedades inflamatorias pélvicas, vieron que estábamos conversando de un tratamiento siempre inicial con antibiótico-terapia, como dijimos, ¿no? Y con vigilancia intervencionista. Y el tratamiento intervencionista puede ser quirúrgico o puede ser degravitante, ¿tá? Ahí ya aprovecho lo que decían las chicas, creo que fue Florencia la que comentó, que existe una posibilidad para algunas tumoraciones proterinas, sobre todo para abscesos tubováricos o para algunos piosalpings que tal vez tengan que ser un poco más grandes que esta medida, pero todo dependerá del acceso al que podamos tener, ¿tá? Que se pueden degravitar a través de una punción que puede ser percutánea, de pared abdominal, o por punción por ecografía transvaginal ecoguiada. La guía puede ser ecográfica o puede ser por tomografía también, ¿tá? Y muchas veces es una muy buena solución para pacientes, sobre todo que tengan dificultades quirúrgicas importantes, ya sea por que tengan abdómenes multioperados, adherencias, todo ese tipo de cosas, o pacientes que querramos evitar un acto quirúrgico por algún motivo, como por ejemplo por el terreno de la mujer, ¿tá? O simplemente porque tengan un buen acceso para una punción y que el tratamiento a través de una punción y de gravitación sea mucho mejor y con menos riesgos que un tratamiento quirúrgico, ¿no? Muy bien. ¿Algo más que nos haya quedado, dudas o algo que haya quedado de la historia? Si ya estamos, les voy a mostrar una última cosita que les quería comentar como a modo de resumen. Bien. Chiquines, para que, digamos, hoy estábamos conversando con respecto a la valoración clínica de las enfermedades inflamatorias pélvicas. Lo que dijeron está muy bien, desde el punto de vista clínico y del examen físico, nosotros podemos sacar algunas cosas en el limpio. Tengan siempre presente que la EIP evoluciona de forma que le llamamos nosotros, hay un concepto que usamos que se llama planimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que, a modo de ejemplo, el primer compromiso que vos tenés en la EIP es del endometrio, por lo tanto se forma una endometritis. Y si sigue avanzando, se compromete el miometrio, dando lugar a una endomiometritis. Si sigue progresando, da lugar a una parametritis, o sea, compromete los tejidos linfáticos, sobre todo, del parametrio del ligamento ancho, que están laterales al útero. Y luego, por último, compromete a los anexos, ¿tá? Con respecto a esto, está bueno siempre tener presente esto que estábamos conversando, ¿tá? Que es un poco la explicación de por qué a ustedes no tuvieron mucha duda en hacer un diagnóstico de una infección genital alta, una EIP, ¿tá? Porque hay criterios mayores y criterios menores para el diagnóstico. Pero como pueden ver, me gusta que siempre lo resaltemos eso. Los criterios mayores son todos clínicos. El dolor a la lateralización del cuello
el dolor de la palpación bimanual y el dolor anexial. Dentro de los criterios menores hay criterios que son clínicos y hay otros que son en la paraclínica. ¿Tá? La fiebre es un criterio menor. ¿Tá? Tengan presente lo que estábamos conversando. La fiebre puede estar presente o puede estar ausente. Y puede haber motivos de que tenga fiebre que sean diferentes a la enfermedad inflamatoria pélvica. El hecho de tener secreción cervical mucopurulenta o friabilidad cervical, ¿tá? Los exudados vaginales con aumento de leucocitos, ¿tá? Los aumentos de los reactantes de fase aguda, ¿tá? Y un exudado positivo para gonococo o Chlamydia trachomatis. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que tenemos que exudar a todas las infecciones genitales altas? No, porque el exudado tiene un diferente rol cuando aparece y está presente desde antes de la instalación a cuando está presente después. Si yo tengo una paciente que vengo valorando porque tiene una cervicitis clínica y le hago un exudado cervical y tengo un exudado positivo, Chlamydia trachomatis, y después agrega dolor a la palpación bimanual y toda la clínica que conocemos, me va a orientar a que tenga una infección genital alta. Cuando la infección genital alta ya está asentada, poco me va a aportar este exudado, sino me va a servir hacerle el tratamiento como dijimos. ¿Tá? Y por último, lo que quería refrescarles es que al examen físico, estos son los elementos que te hacen pensar en este compromiso. Si tiene una metrorragia fétida, pensamos en compromiso endometrial, en una endometritis. El dolor a la palpación bimanual ya nos hace pensar en compromiso del endometrio y del miometrio, una miometritis. Cuando duele a la lateralización cervical, hay que pensar en una parametritis. Y cuando hay dolor a la palpación de los fondos de saco laterales, hay que pensar en el compromiso anexial, o sea, una salpingitis. ¿Tá? Y después, con respecto a las complicaciones, ya las conocen porque las estamos conversando. Las complicaciones agudas son las propias de la infección, ¿no? O sea, un piosalpinx o la formación de un absceso tubovárico, que la gran diferencia es que no se da dentro de la trompa, sino que se da en el tejido circundante y se le forman paredes por los órganos vecinos, ¿no? Colosigmoide, fosa ovárica, peritoneo pelviano, la pared del útero, las trompas. Y luego la progresión en periperitonitis, peritonitis difusa y sepsis. Pero también existen complicaciones que son a largo plazo, luego de resueltos los episodios agudos. El hidrosalping se puede dar porque se afecta la anatomía de las trompas, ¿tá? Y puede darse una peripatitis de estajano. También puede haber dolor pélvico crónico y esterilidad, incluso, a ver si lo puse por acá, no me acuerdo si lo puse por acá. Ahí va, el embarazo ectópico. ¿Está? Bien, con respecto al tratamiento, en realidad les puedo dejar este esquemita si les sirve. ¿Está? Pero acuérdense del plan antibiótico inicial con ceftriaxona, doxiciclina y metronidazol con triple plan. ¿Está? Y de tratar a la pareja. ¿Está? Nunca se olviden de eso porque es una infección de etiología de transmisión sexual. ¿Está? Ya hablamos de los motivos por los cuales justificaba el ingreso y el tratamiento intravenoso. ¿Tá? Y al ingresar, el plan se mantiene en la calidad de los antibióticos a recibir, pero se ajusta el plan a un tratamiento intravenoso. ¿Tá? Muy bien. Bueno, buenas. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta o algo que tengan? De mi parte, no. Perdón, ¿cómo es el tratamiento para la pareja? Bueno, ahí depende. Normalmente el tratamiento de la pareja se le puede hacer, depende del germen que uno tenga aislado. Lo más clásico es hacerle tratamiento con acitromicina, 1 gramo que se puede repetir a la semana o 10 días. ¿Tá? Ahí en realidad estamos cubriendo algunos de los gérmenes intracervicales, ¿tá? Que pueden ser clamidia, micoplasma, ureaplasma, y estamos cubriendo mal algunos de ellos que puedan tener resistencia e incluso el gonococo. ¿Tá? Otro plan que se usa bastante es el plan con moxifloxacina, que ese plan permite cubrir ureaplasma, micoplasma y Neisseria gonorrea, ¿tá?
que son 5 días, 400 miligramos por día, una vez por día. ¿Tá? Y también hay un plan que es utilizando doxiciclina, ¿tá? Que es 100 miligramos cada 12 horas por una semana, algo parecido a lo que se hace a una cervicitis por clamidia o micoplasma, ¿tá? Ya el uraplasma no lo cubre también y gonococo no lo cubre. O sea, hay que pensar un poquito en si la otra persona tiene síntomas o no tiene síntomas, si tiene algún elemento de uretritis o no para cubrir gonococo. ¿Tá? Y si no, muchas veces con el plan con acitromicina ya es suficiente. ¿Tá? ¿Puede ser que sean 2 gramos de acitromicina? Mira, en algún lado está escrito lo de los 2 gramos, pero no está escrito en ninguna guía clínica. Ya lo hemos revisado bastante eso. La realidad es que con 1 gramo, es más, en muchas guías clínicas ni siquiera plantean la repetición del tratamiento a la semana. Bueno, hacer 1 gramo monodosis vía oral ya es suficiente. De hecho, en las guías del Ministerio de 2018, que son las últimas que están publicadas en nuestro país, no está planteada la repetición del tratamiento a la semana. Pero bueno, muchas veces lo hacemos igual para poder un poco cubrir en aquellos tratamientos incompletos. Me quedó una consulta. Sí, Acá en este caso, por el tema del prurito y el flujo, ¿plantearías una infección baja también asociada o solo la alta? en realidad, la etiopatogenia de las infecciones genitales altas es muchas veces a partir de la presencia de una infección genital baja. Así que en realidad no es que uno haga un diagnóstico de una infección genital baja asociada, sino que forma parte del mismo cuadro clínico. Sería muy Perfecto, raro tener una infección genital alta sin tener una infección genital baja, digamos. ¿No? perfecto. O sea que en ese caso es un poquito redundante aclararlo como parte del diagnóstico y ya te va a quedar cubierta dentro del plan de tratamiento que le vayas a hacer para la infección genital alta, Agustín. ¿Ah? Claro. Gracias. Obvio. Bueno, chiquilines, cualquier cosa, estamos a las órdenes, ¿está? Espero que les haya servido un poquito y bueno, encantado. Vamos arriba. Cualquier cosa, me avisan. Bueno, Un muchas gracias. saludo. Muchas Muchas gracias. 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 Gracias.